¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta sesión en la que abordaremos el tema de políticas educativas en México, correspondiente a la licenciatura en Ciencias de la Educación y de la materia Historia y Políticas de la Educación en México. Les habla su docente, Estela Ascensión Morales. Para abordar estos temas, les pido que tomen nota de los aspectos generales y más importantes que pudieran ser fundamentales para el entendimiento de los próximos temas, ya que en esta sesión abordaremos de manera general los antecedentes del tiempo prehispánico a la revolución de la política educativa en nuestro país. Y el primer subtema que abordaremos es política educativa en Mesoamérica. Pues bien, el primer subtema es precisamente Mesoamérica y vamos a hablar de las primeras civilizaciones. Estas primeras civilizaciones fueron culturas precolombinas que se ubicaron en la región central de América y se les llaman precolombinas porque surgen antes de la llegada de Cristóbal Colón a territorio americano, siendo ubicadas precisamente en el territorio de Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, centro y sur de México, además de sus colindantes del sur, que son Guatemala y Belice. Mesoamérica viene del griego medio o intermedio, ¿sí? Que significa precisamente que se ubica a la mitad y por eso se hace referencia a Centroamérica. El periodo de dichas culturas se da entre el año 1500 a.C. y 1521 después de Cristo, que es cuando se da la conquista española, que veremos más adelante. ¿Sí? Los primeros pueblos fueron nómadas, con caza y recolección como actividades principales, y con el descubrimiento de la agricultura se volvieron sedentarios y finalmente, en el posclásico, los mayas y los aztecas alcanzaron su auge y con ello y con la lucha y búsqueda del poder conquistaron territorios que, como veremos posteriormente, en 1521 fueron sometidos por el Imperio Español, pero hasta este momento ellos someten al último imperio azteca y pues marcan un gran cambio en las civilizaciones. Y bien, estas civilizaciones son las siguientes. Fueron las culturas olmeca, chichimeca, totonaca, tlaxcalteca, zapoteca, los teotihuacanos, mayas, mixtecas, totonacos, toltecas, huastecas, purépechas y aztecas o mexicas. Todos con distintas aportaciones de importancia. Por ejemplo, los olmecas fueron la primera gran civilización conocida actualmente por sus grandes cabezas colosales, su calendario y las bases de la escritura. Los zapotecas fueron grandes agricultores. Los mayas tuvieron importantes aportaciones matemáticas, de astrología y escritura, con una estructura social piramidal, siendo los sacerdotes a quienes se les obedecía en la cultura maya. Los teotihuacanos tuvieron alto impacto con su arte sobre edificaciones y el uso de la cerámica. Los mixtecas se destacaron por tener los mejores artesanos de Mesoamérica. Los toltecas realizaban intercambios comerciales en los que la semilla del cacao era lo que utilizaban como medio de pago, además de que desarrollaron grandes habilidades para la guerra, y los aztecas o mexicas, que desarrollaron grandes palacios, templos y mercados y lograron expandir su territorio bajo el dominio de una monarquía autoritaria que albergó a una población de casi 7 millones de habitantes. Como podemos ver, tuvieron un gran impacto los aztecas o mexicas, que pues bueno, después fueron derrocados, pero la educación de ellos fue una cuestión muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la educación de los mexicas era doméstica y escolar. ¿Sí? Se dividía la educación en estos dos aspectos y la primera era la que se daba en el seno familiar hasta los primeros 4 años de vida, en la que se enseñaba la adaptación al contexto en el que estuvieran. Todo lo que el contexto implica, ¿sí? Tenían que aprender a adaptarse al clima, tenían que aprender a adaptarse a las situaciones de casa, la forma de alimentarse y, bueno, las niñas
estaban siempre con la mamá y el papá estaba siempre con los hijos, ¿sí? La educación escolar se refería precisamente a tener una educación en reciprocidad, ya que lo que el hombre aprendía de la sociedad le servía, pues precisamente para servirle a esa misma sociedad. Las primeras instituciones educativas que nacen en los pueblos náhuatl y eran con fines militares son el Calmecac y el Tepochcali, ¿sí? También es importante mencionar que una práctica literaria muy común que tenían era el huehuetloyi, que significaba los relatos de los viejos o las pláticas de los ancianos. Dejaré en la plataforma un link para que puedan ver un ejemplo de a qué se refería esta práctica o cómo era que ellos de alguna manera demostraban lo que aprendían dentro de la educación doméstica y la escolar, ¿sí? Como les decía, estas primeras instituciones pues se realizaban los centros docentes que eran el Calmecac y el Tepochcali, y pues el Calmecac significa hilera de casas. Este estaba destinado al dios Quetzalcóatl y el Tepochcali estaba destinado a dos grupos religiosos, uno que adoraba a Quetzalcóatl y el otro adoraba a Tezcatlipoca, ¿sí? En el Calmecac estudiaban los hijos de los mexicas, que pues serían futuros militares, políticos, sacerdotes y administradores. Ellos debían interpretar los códices, también practicaban literatura, danzas, cantos y eran religiosos. En estas instituciones ya existían normas de la forma de vida en las instituciones y el tlatoani era el responsable de las mismas. En esta política educativa la mujer tenía el rol del hogar. Desde aquí podemos ver que ya existía en la forma de vida de la mujer un rol muy marcado y pues que ha sido vista en la sociedad mexicana. Podemos decir que actualmente esta visión ha cambiado un poco, pero en aquellos tiempos a la mujer lo que se le enseñaba era a tejer, a hilar, a barrer la casa, a moler maíz, a preparar alimentos, en fin, una serie de actividades pues que corresponden precisamente a las labores domésticas. Y el concepto de educación era hombre y vida, rostro y el corazón. Para los mexicas el corazón era el manantial de toda acción y movimiento. Por eso ellos practicaban el sacrificio como un ritual y el rostro en la máxima expresión de la persona que está detrás de él. Estos sacrificios que realizaban los mayas, los aztecas, pues es porque para ellos representaba el hombre y vida, rostro y corazón. El corazón debía de ser ese manantial de toda acción y se le ofrecía a precisamente en sacrificio a los dioses. Con la llegada de Colón, ahora sí, vamos a ver ya qué surge después la conquista de México y pues precisamente que se prolonga ese periodo desde la primera mitad del siglo XIV con la fundación de la México Tenochtitlan. La capital azteca con su máximo desarrollo pues es precisamente a la que le toca ser invadida y derrocada hasta el año 1521 cuando se desmoronó dicha ciudad ante la conquista española, ¿sí? Entonces, esto va a dar pie, vamos a hacer una transición muy importante hacia lo que fue la educación en el tiempo del virreinato, es decir, la educación en la Nueva España. Con esa llegada de Colón que les decía y después con la conquista de México, ¿qué es lo que se inicia? Se inicia un proceso de evangelización y aculturación a las costumbres españolas. Vamos a tomar nota. Como les mencionaba, con la caída del imperio, pues los españoles hicieron de la Ciudad de México la capital de una construcción que denominaron Nueva España, comprendiendo dentro de ella a todos los señoríos aliados o sometidos para las huestes de Cortés, ¿sí? ¿Cómo era la organización educativa? Bien, pues ellos tenían una organización muy diferente a lo que había en las culturas o civilizaciones. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo el mandato de la monarquía, ¿sí? En Europa ya tenían un avance en la educación con el Renacimiento humanista. Ellos ya traían otras ideas, pues precisamente de Europa, ¿sí? Y después esto lo trasladan a México. Bueno, en este caso específicamente vamos a hablar de nuestro territorio.
Como en Europa ya existía ese avance con el Renacimiento y después lo trasladan al territorio que habían conquistado, había un desarrollo cultural muy distinto, pero con civilizaciones sabias a su manera. ¿Por qué? Porque nuestras civilizaciones sí eran sabias y tenían conocimientos que habían aprendido a su manera y que finalmente están demostrados tan solo como mencionamos en las edificaciones tan maravillosas que construyeron, la forma de leer un calendario, la escritura y pues cuestiones también comerciales a las que se dedicaban. Actividades como la caza, la agricultura, la recolección, son actividades que demuestran que eran civilizaciones que sí estaban educadas, como repetimos, a su manera, sí, con costumbres como por ejemplo las danzas o sacrificios, los dioses a los que adoraban, y todo esto fueron objeto de cuestiones que buscaron transmitirse y a la vez suprimirse entre las culturas. ¿Qué es lo que hacían o cómo estaba la organización en la Nueva España? Bueno, ellos oficiaban misas. ¿Por qué? Porque buscaban convertir a las tribus indias en tener un adoctrinamiento. Esa era la prioridad, así como enseñar el castellano, y se establecían en distintas zonas, hablando específicamente de nuestro país, pues se establecieron órdenes religiosas en distintas zonas del país con tal de lograr este objetivo y de implementar pues sus costumbres españolas. Las instituciones al mando de las ordenanzas religiosas como franciscanos, agustinos y dominicos inician en construcciones improvisadas o también en las calles. Por ejemplo, más adelante veremos que los jesuitas lo hacían en las calles y después pues fundadas de manera oficial como el Colegio de Santa Cruz. Sus colegios, sus instituciones los van fundando en conventos, en iglesias que van adaptando para impartir de alguna manera educación, en la que algo prioritario también pues era enseñar teología, pero como decíamos, el Colegio Santa Cruz de Tlatelolco fue fundado por los franciscanos y en ese se enseñaba gramática, historia, ciencias como geografía, y pues se buscaba formar a las personas que estudiaban aquí para ser las autoridades de los indios, ¿sí? Otro dato interesante fue que en la Nueva España existió la primera universidad del continente. Esta primera universidad del continente pues enseñaba leyes, teología, retórica y era para los criollos e indígenas, aunque los indígenas eran muy pocos los que estaban interesados o los que podían estudiar en la universidad. Eso es algo que también es muy marcado dentro del sistema educativo. Siempre han existido pues las clases sociales y también había quienes podían y quienes no podían o no tenían ese acceso a la educación, que en este momento estaba en manos de las órdenes religiosas y pues que eran la mayor autoridad en cuanto a lo educativo, ¿sí? Como mencionaba anteriormente, al Renacimiento se le consideró a los indios como seres dignos de ser educados, a pesar de que no todos tuvieran este acceso, pues podían ser ya educados, ya no eran solamente vistos como animales, sino como seres dignos de recibir esa educación, ¿sí? Eso pues era algo que también venía en las corrientes humanistas que traían los europeos y pues era algo muy contrario a las ideas medievales en las que la educación era meramente solo para adoctrinar a las personas y pues tener ese dominio en su pensamiento, ¿sí? Esto es de alguna manera una forma de política educativa que se daba en este momento. Aquí tienen un rol importante los jesuitas, que también he mencionado. Ellos educaban a los criollos y no cobraban por enseñar. ¿Por qué? Porque las demás órdenes sí cobraban. Ahorita veremos cuáles eran las formas de pago, pero los jesuitas no solo estaban en las escuelas, ellos salían a las calles a promover esa educación en las plazas. ¿Para qué? Para que más personas de cualquier edad se interesaran en estudiar, en acercarse a los jesuitas, y entonces esa era su manera de promover la educación y de ir captando personas para tenerlas dentro de su círculo educativo, ¿sí? Esta promoción hacía que también no la hacían todos los días, la hacían 2 días a la semana y pues permitía la educación para todos. Ellos fundaron el Colegio de San Ildefonso, que también fue uno de los colegios más importantes,
Y otro aspecto importante es que también había enseñanza privada para españoles y mestizos. La educación para las mujeres, que es otro punto clave, pues tenía aún los objetivos para aprendizajes domésticos y familiares, pero se les educaba de otra manera. Por ejemplo, con el grupo de las amigas, o la escuela de las amigas, ellas les enseñaban lectura, les enseñaban religión y también pues debían ir a los conventos, ¿sí? Eran una minoría porque los colegios no tenían una educación formal, pero pues por ejemplo estaba el colegio para la caridad de las niñas y en este solamente podían ir niñas españolas, niñas de clase alta, niñas que tenían que aprender sí funciones como bordar, pero también tenían que aprender modales, porque pues de ahí dependía el comportamiento que ellas tenían ante la sociedad. Eran niñas huérfanas, pero que todavía seguían estando dentro de una clase social alta. Esto es en cuanto a la educación de las mujeres, ¿sí? Los maestros, como mencionaba, para los maestros que también siempre estaban bajo el mando de las autoridades, las órdenes religiosas, los obispos, los sacerdotes, pues a los maestros se les podía pagar de tres maneras. Les podían pagar los sacerdotes, en el caso de que hubiera padres de familia, pagaban los padres de familia, y si no, pues se les pagaba de las cajas que tenían en la comunidad, ¿sí? Toda esta situación va a empezar a cambiar con las reformas borbónicas y empiezan a perder autoridad precisamente las órdenes religiosas, además de dejar en manos del ayuntamiento la educación, pues los jesuitas fueron expulsados, ¿sí? Con ellos surgen los seminarios conciliares en el siglo XVII y XVIII, pues eran instrucciones de la corona y se tenían que acatar, además de que se daba una formación para el sacerdocio y clérigos como se había hecho antes, pues empieza a cambiar la situación educativa. Si ustedes pueden darse cuenta, la influencia teológica era impresionante y dominante, pues en aquellos momentos, porque enseñar teología en los centros educativos era una prioridad y la autoridad seguía estando bajo las mismas condiciones, aunque se les enseñaban otras ciencias y otras artes. Vamos a ver cómo la teología tiene un importante impacto en la educación desde la conquista, ¿sí? La pedagogía europea, pues, fue un modelo que también se implementó en algunas entidades federativas con escuelas municipales gratuitas y además se dieron enseñanzas de ciencias y artes. Aquí tenemos dos aspectos o vamos a rescatar aspectos generales, como les decía, en esta transición al periodo ya en el que se va aboliendo la esclavitud, queda la abolición del feudalismo, pues por ejemplo, tenemos el surgimiento de la Constitución de Cádiz, que tenía el objetivo de establecer el Estado, de limitar el poder de la monarquía y lo que les decía, ¿sí? La abolición del feudalismo. ¿Esto para qué? Para lograr la igualdad entre peninsulares y americanos, y este finaliza con la Inquisición. Estas Cortes de Cádiz eran juntas provinciales que se encargaban de establecer, pues en aquel momento podríamos decir la normativa educativa bajo la que se llevarían precisamente los procesos en el territorio conquistado. Y también surgió el Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana. Esto fue en 1814, fue mejor conocida como la Constitución de Apatzingán, y en este se señalaba la igualdad de toda persona ante la ley, y también ya empieza en cuanto a la organización política una división de tres poderes, ¿sí? El pueblo mexicano empieza a ser soberano para establecer su forma de gobierno y se quita después este precepto que es la religión católica como la única, pero con este tipo de decretos, con este decreto constitucional o esta constitución de Apatzingán, pues empezamos a ver que esas clases sociales que estaban tan marcadas en la conquista empiezan a cambiar, porque aunque siempre ha habido clases sociales, pues aquí se empieza a ver a todos por igual, todos tendrán derecho de la educación, no únicamente pues las clases altas, ¿sí? Existen otros decretos como la Reforma Liberal de 1833 para eliminar los fueros y los privilegios de la Iglesia. Este es un tema que sí se estuvo tocando constantemente en este periodo. Querían quitarle ese poder a la Iglesia. Obviamente la lucha de intereses, la lucha del poder, no nos puede decir que no era precisamente para
tener un gran cambio en la educación, por ejemplo, que es lo que nos compete a nosotros, sino porque alguien buscaba tener el poder, ¿sí? Pero, pues, de alguna manera busca quitarse ese fuero, ese privilegio que tenía la iglesia y el ejército, y el tratar ya de, como tal, erradicar que la iglesia fuera la única que administrara, sino también aquí ya separar a la iglesia del Estado para poder tener esa autonomía, esa soberanía de la que se venía hablando. También el 23 de octubre del 33, Gómez Farías crea ya los establecimientos de instrucción pública. Todo esto lo van a ver en algún momento en otra materia de manera más profunda, pero precisamente son aspectos importantes de este periodo o de estos antecedentes en los que de manera general hacia finales del siglo XVIII se empieza a dar un giro de la independencia de la monarquía y el término del virreinato para dar paso al México independiente y posteriormente también a la revolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las bases orgánicas de 1843, aunque se apoyaba a la Iglesia promoviendo la intolerancia y los privilegios, también con estas bases orgánicas se busca que el ejército al que se le dio poder sobre cualquier institución tenga ya esa independencia o esa autonomía y exista esa separación, ¿sí? Y aquí, pues, como vemos, surgen también decretos como la Constitución de 1857. En esta ya se establecen garantías individuales para los mexicanos y entre ellas pues están las que aquí se mencionan: la libertad de expresión, la libertad de asamblea, de portar armas. Ya existe el artículo 3º en el que se decreta que la enseñanza es libre y que también se decreta ahí cuáles son las profesiones que van a requerir de título para poder ser ejercidas, las leyes de reforma en las que se busca la laicidad y la reglamentación de estudios preparatorios superiores, la ley de instrucción pública de la educación primaria gratuita y obligatoria, y además en diciembre de 1874, durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, se prohíbe la enseñanza religiosa en uno de los planteles oficiales y en lugar de esto ya se va a imponer la moral laica. Es decir, la moral laica significaba que en este momento no querían quitarle a las personas la intención de creer en algo o en alguien, sino que querían pues precisamente quitar de sus pensamientos que esto se diera en las instituciones y que ellos tuvieran su religión pues de una manera separada o aparte, separar la iglesia del Estado. Esa era la función principal. Los conflictos políticos han estado siempre presentes y la lucha de poder y la defensa de intereses han influido bastante en la educación, ¿sí? Aquí, bueno, vamos a concluir con esta parte en la que hablamos de la educación en la Nueva España. Aquí vamos a terminar una parte muy importante. Vamos a abordar en la siguiente parte los temas ya que corresponden al positivismo y la revolución, que también tuvieron gran influencia en el país. Tomemos nota de lo más importante y les agradezco mucho su atención. Continuamos con la segunda parte, por favor.